Hola, ¿qué tal? Hoy nos disponemos a hablar de un tema interesantísimo que es el Islam. Y lo vamos a hacer con un hombre, no es ningún experto en Islam, no es ningún teólogo, simplemente es una persona del pueblo llano con muchos intereses, con muchas lecturas, con muchos conocimientos, que nos va a compartir hoy a todos nosotros y además que no profesa ninguna fe religiosa. No vamos a hacer una entrevista a favor del cristianismo ni de ningún otro credo, sino que simplemente queremos mostrar una visión del Islam bastante crítica y diferente a la que suele aparecer en los medios de comunicación del poder. Antes de empezar, quiero hacer una advertencia, y es que nos disponemos a hablar y de manera muy crítica en contra de una ideología que es el Islam, en contra de una religión, pero en ningún momento estamos en contra de los musulmanes, de aquellos que profesan la religión. Evidentemente respetamos a todos y cada uno de los seres humanos y sí que en honor a nuestra libertad de expresión, pues tenemos todo el derecho a criticar esta ideología o cualquier otra. Dicho esto, pues le pregunto al entrevistado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Pues si quieres empezamos a entrar en materia. Sí, Muy bien. En nuestra cultura occidental existe una separación tradicional de lo que sería la vida política, social, económica y de lo que sería la vida religiosa, ¿no? La famosa frase al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Estamos habituados a que la religión exista en la esfera privada, familiar y que exista desde hace mucho tiempo la libertad de credo. Así que acostumbramos a ver el Islam como una religión más, una de muchas, y perfectamente respetable. Pero claro, a mí me surgen una serie de preguntas que le quiero hacer al entrevistado. ¿El pensamiento islámico está en la misma órbita? ¿Podemos ser cristianos o budistas en un estado musulmán, por ejemplo? ¿Los musulmanes residentes en Europa aceptarían que sus creencias no deben cambiar nuestro estilo de vida? a ver, vamos a ver. En el pensamiento islámico original desde el profeta Mahoma, que es el hombre que funda la religión del Islam, él no solamente funda una religión, funda un Estado islámico. Él es un jefe religioso, es un jefe político, es un jefe, pues, judicial, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que el Islam no es solamente una religión a nivel de la, la creencia que tú tengas privada, sino un sistema de vida que monitoriza las 24 horas del día y que además considera que el Islam como verdad revelada del Dios Alá, que es el Corán, así como el profeta Mahoma como el modelo de ser humano perfecto. Este sistema es perfecto y está por encima de cualquier otro. Una persona puede ser cristiana, puede ser de otra religión, especialmente cristiano o judío, en un estado islámico, pero siempre será un ciudadano de segundo orden y tendrá que pagar impuestos como un tributo por el mero hecho de existir y poder practicar su propia religión, porque en el Islam no se concibe la libertad de creencia. No, y como tampoco recalco, hay una separación entre el Estado y la religión. Va todo junto, no hay separación, no la existe. Porque el Islam es simplemente una religión o va más allá. ¿Podría ser un sistema de dominación político y militar? Correcto. De hecho, lo vemos cuando analizamos la propia historia. Mahoma empieza su primera etapa en la Meca como simplemente un profeta de una nueva religión y va convirtiendo poco a poco a gente a que sea musulmana. Llegan a tener entre 130 y 140 personas hasta que al final, por haber criticado tanto a los dioses paganos de los ciudadanos de la Meca, pues huye de la Meca a Medina y en Medina se convierte, como he explicado antes, en el jefe religioso, político y judicial
de los habitantes de Medina, es decir, se crea el Estado Islámico. A diferencia del cristianismo, que el cristianismo era un movimiento en contra del Estado romano y por lo tanto estaba en contra de las instituciones tanto del ejército como de pagar los impuestos, como venerar las religiones del imperio, pues el Islam nace como un Estado islámico, como una forma de poder desde el inicio. Y además expansionista, militarista, porque tras que Mahoma muere, ha sometido a toda la península arábica al Islam. Ha convertido, después de matar a muchas tribus de cristianos y judíos, al Islam. Ha hecho un montón de esclavos y los 4 califas que lo suceden, los llamados califas ortodoxos, todos ellos compañeros de lucha de Mahoma, expanden aún más el Islam a través de sus conquistas y con ella la religión, las leyes y el sistema político. Y tiene ese punto de es esclavizador, es totalitario, es imperialista, es expansionista, y esa es la característica que tiene el Islam desde sus inicios. Porque, ¿qué significa Islam? La palabra Islam significa sumisión, mientras que en el cristianismo la relación que se puede tener es Dios sería como el Padre y los cristianos serían como sus hijos. La relación que se tiene con Alá y el musulmán es básicamente una relación de obediencia entre un maestro, de un amo, con su esclavo. Entonces, tú obedeces porque te conviene, porque si no, recibirás un castigo. Es un acto únicamente de obediencia, de sumisión. No puedes blasfemar, no puedes cuestionar nada de lo que diga el Islam, porque si no, eso es pena de muerte. No puedes criticar tampoco al profeta, todo es pena de muerte, como tampoco puedes abandonar el Islam, porque también el Islam, sobre todo, y lo vemos hoy en día con el islamismo, es una especie de nacional islamismo, de la misma manera que existía el nacional catolicismo en Franco. Es como, si tú dejas el Islam, estás dejando parte de tu nacionalidad, estás traicionando al Estado Islámico también. Y por eso está castigado con una pena de muerte. Muy bien. Muy interesante. Y bueno, esto me hace reflexionar que los medios de comunicación y la industria cultural presentan a los musulmanes, sobre todo a los musulmanes residentes en nuestro país, en Europa en general, en Occidente, como víctimas del racismo y de la xenofobia que parece ser que es tan propia de nuestra cultura. Siempre los musulmanes aparecen como hombres bondadosos y trabajadores, y las mujeres musulmanas aparecen con velo, pero muy poco, apenas aparecen en la industria cultural y sobre todo las he visto en la propaganda institucional de los ayuntamientos, gobernados generalmente por la izquierda. Aparecen musulmanas con velo como agentes políticos, adeptos al sistema de poder. Entonces, todo esto me hace plantearme esta pregunta. ¿Somos una sociedad islamófila o somos una sociedad islamófoba? ¿Tenemos cierta simpatía por el Islam o al contrario, ¿no? Odiamos a los musulmanes? La cuestión es que la palabra islamofobia es una arma. A ver, islamofobia, si analizas la frase, significa la palabra odio o miedo irracional al Islam o hacia los musulmanes. La cuestión es que eso se utiliza a cualquier persona que sea crítica con el Islam y encima se mezcla con el racismo. Porque una cosa es la religión y otra cosa es la raza. Hay múltiples tipos de personas que son musulmanas. De hecho, solo el 15-20% de los musulmanes en el mundo son árabes. El resto
no son árabes, ni siquiera hablan el idioma árabe, pero también existen otras culturas, incluso en el Cáucaso existen, por ejemplo, los chechenos, que son europeos y son musulmanes también. Entonces hay que distinguir. Y al mismo tiempo, yo te diría que nuestra sociedad no es que sea islamófila, es que el poder es islamófilo. Tiene, sobre todo la izquierda, pero también la extrema derecha, pero sobre todo la izquierda es islamófila. Y además tiene otro punto, que es cristianofóbica, además. Odio todo lo que tenga que ver con el cristianismo. Y yo no me considero una persona cristiana, pero entiendo que el cristianismo tiene unos valores positivos que el Islam no tiene. Y que aunque seamos ateos, seamos agnósticos, parte de nuestra cultura, no toda, por supuesto, pero viene de una tradición cristiana. Y todo esto, ya sea a nivel de ataques culturales, ya sea pues todo esto pues se ataca, no se quiere... y además se ve que cuando tú criticas el Islam piensas, ya, pero es que la Iglesia Católica hizo esto. ¿Por qué? Porque no se distingue lo que fue el cristianismo primitivo de lo que fue la Iglesia Católica. Y al mismo tiempo, pues, se es completamente acrítico con cualquier cosa que hace el Islam. Y hay otra cosa que hay que decir. ¿Por qué interesa promover el Islam a través, por ejemplo, de las instituciones o a través de crear programas de Islam? Para hacer... porque los inmigrantes de estos países son por lo general pues, más sumisos que nosotros los autóctonos, porque son sociedades más sumisas y aparte también una de las cosas que se quiere hacer, las élites europeas quieren hacer como una sustitución tanto étnica y cultural y ya el proyecto de, por ejemplo, islamizar Europa es uno de los muchos proyectos que están en marcha. ¿Lo podrán conseguir o no? Es un poco difícil decir porque no podemos prever el futuro, pero está ahí la cosa. Y además hay países también que están interesados en esto. Precisamente sobre esto que comentas ahora te quería hacer la tercera pregunta. Hace unos años yo creía que el crecimiento del Islam era imparable debido a la mayor tasa de fertilidad que tienen las mujeres musulmanas en todos estos países, ¿no?, que has comentado, tanto países árabes, norteafricanos, países de la zona de Asia Central o incluso Indonesia, Filipinas, también incluso las propias musulmanas inmigradas a Europa tienen una mayor tasa de fertilidad. En las estadísticas aparecía que cada año había menos cristianos y cada año había más musulmanes y parecía que el Islam se iba a comer el mundo. Pero a raíz de hablar contigo en otras ocasiones, bueno, pues me has comentado que el Islam también está en crisis. No solamente el cristianismo está en crisis, sino también está el Islam en crisis. ¿Podrías hablarnos del fenómeno de la blasfemia y del fenómeno de la apostasía entre las personas que viven sometidas al Islam? Sí. Hace unos pocos años, bueno, ya existían lo que se llamaba como los musulmanes o apóstatas del Islam. De hecho, yo recomiendo para el que quiera leer el Ibn Warraq, que ha escrito varios libros, pero hay uno que está en castellano, que además se puede descargar en PDF, que se titula ¿Por qué no soy musulmán? Y explica un poco pues, una crítica pues, al Islam desde su propia perspectiva como hombre que creció como musulmán, pero es que resulta que en los últimos años, gracias a Internet, gracias a las redes sociales, está aumentando pues gente que empieza a criticar el Islam, gente que han sido musulmanes, que han crecido como musulmanes o de familias musulmanes, la inmensa mayoría de ellos o han crecido en esos países de origen musulmán, o bien han crecido en familias musulmanas de minorías de países occidentales, pero han abandonado eso y han empezado a generar publicaciones y vídeos criticando el Islam, porque empezaron sobre todo a informarse más
Pensad que la inmensa mayoría de los musulmanes no saben mucho del Islam, más allá de pues, lo que puede saber un cristiano medio, un católico medio, un protestante medio, pues ellos van, muchas veces les obligan en las madrazas a recitar y aprenderse de memoria el Corán, que eso no es estudiarlo ni entenderlo, ir todos los viernes pues a orar en la mezquita, hacer las plegarias cada día y hacer el Ramadán. Pero cuando lo empiezan a investigar en serio, porque tienen dudas, porque pues muchas veces acaban perdiendo la fe al descubrir lo que es realmente el Islam leyendo sus propios textos. ¿Y qué pasa? La apostasía en la ley islámica, la ley sharia, está penada con la muerte. Incluso hay países, digamos que los estados musulmanes no son 100% islámicos, es decir, no implantan la ley islámica al 100%, son seculares y tienen mayor o menor medida pues la ley islámica integrada. Los hay más o menos, los que más pues sería tipo Arabia Saudita, tipo Pakistán, Irán, y los países, por ejemplo, del Magreb, pues lo tienen menos implantado porque ahí como el secularismo manda un poquito más. Y la blasfemia también está castigada con la muerte, pero hay que entender que la blasfemia es un poco diferente a lo que entendemos en los países cristianos y occidentales. ¿Qué es blasfemia? Entendemos que es hablar mal de alguien. Incluso cuando es algo religioso es, pues eso, insultarlo, escupirlo. Pero el Islam se castiga con la intención. Hay una de las 5 máximas que hay sobre la ley islámica que es castigar según la intención. Por ejemplo, si tú dices que Mahoma tuvo sexo con una menor de edad, una de sus múltiples esposas que se llama Aisha, que cuando Mahoma se casó de acuerdo a algunos hadices importantes del Sahih Bukhari, que ya hablaremos de ello, a los 6 años y consumó el matrimonio, o sea, tuvo sexo con su mujer. Cuando ella tenía 9 años, él tenía 53 años. Si esto lo dice un clérigo musulmán, simplemente para decir, pues esto lo puedes hacer en tu país, lo que sea, y dices, eso está permitido. Es diferente a si tú lo dices para denunciar el Islam, para denunciar el modelo del profeta Mahoma, porque esto está incitando a la pederastia. Y al mismo tiempo, pues volviendo al tema de los musulmanes, está habiendo un tsunami que incluso los propios clérigos están diciendo, gracias a Internet ya está habiendo un montón de críticas, se está poniendo muchísimo material, se está criticando de múltiples maneras posibles al Islam y esto está haciendo que muchos abandonen. Y voy a contarte otro dato. Si, por ejemplo, los conversos en los Estados Unidos, es decir, gente que se pasa, que no es musulmana, pasa a ser musulmana, pues entre el 80 y 90% abandona el Islam al poco tiempo después. Porque entonces ya va conociendo lo que es el Islam y lo deja. Y hasta en Irán, por ejemplo, más del 50% de los iraníes ya han dejado el Islam. Entonces, el fenómeno de la apostasía está aumentando mucho y tampoco lo sabemos exactamente porque está castigado y porque incluso los familiares pueden llegar a castigar a los apóstatas, a sus familiares apóstatas, incluso con la muerte, dependiendo del grado de fanatismo que tenga cada familia. Es muy peligroso. Sí, sí. Antes has hablado de que el Islam nace fundamentalmente como un fenómeno político más que como un fenómeno religioso. Entonces, claro, esta interpretación puede cobrar más fuerza si entendemos que Mahoma, el profeta del Islam, no es un personaje histórico, sino que podría ser un personaje legendario que se creó décadas después de la historia oficial, cuando dice que Mahoma tiene esas revelaciones, ¿no?, de Dios y crea el Estado Islámico, sino que tal vez Mahoma pudiera ser una invención posterior y no se trate de un personaje histórico. Precisamente quizá esta sería la pregunta más delicada de todas las que vamos a tratar en la entrevista de hoy.
Entonces yo te pregunto, ¿existió realmente Mahoma? Y si no existió, ¿quiénes inventaron la figura de Mahoma y por qué lo hicieron? Es una buena pregunta. Vamos a ver, en otras religiones, cristianismo, judaísmo en Occidente, se han hecho investigaciones histórico-críticas respecto a los textos sagrados, respecto a los diferentes personajes, y al menos se puede discutir si Jesús existió o no existió en Occidente sin que haya ningún problema. Incluso los musulmanes a veces te dicen, ya, pero es que en los Estados Unidos ahí tienes que jurar en la Biblia en los juicios, aunque tú no seas cristiano. Vale, de acuerdo, pero ahí puedes publicar un libro, como por ejemplo, ¿existió Jesús o no existió Jesús? O sobre la historicidad de Jesús, criticando realmente si Jesús es una figura histórica. Y no vas a tener ningún problema de que pueden haber cristianos fundamentalistas, sí, pero el Estado no te va a perseguir. Las autoridades no te van a perseguir por hacer esto porque hay una libertad. Pero esto en el Islam no se puede hacer porque esto es sagrado, no puede ser, no puede ser tocado el tema. Y volviendo a tu pregunta, casi todo lo que sabemos del Islam proviene de las propias fuentes islámicas. Sabemos que, de acuerdo a ellas, Mahoma muere en el 632 después de Cristo, después de los cuales hay los 4 califas ortodoxos que son Abu Bakr, Omar, Othman y Ali, que son los que siguen realmente al pie de la letra el Islam, en principio promovido por Mahoma. Después de ellos, después de Ali, le sucede Muawiyah, que es el fundador de la dinastía de los Omeyas, de los califas omeyas. Y hasta el 750 y hasta el 750 le sucede la otra dinastía de califas, que son los Abásida. Pues sabemos que no tenemos documentación, ni arqueología, ni monedas que demuestren la existencia ni de Mahoma ni de los 4 califas. El primer califa que se tiene constancia con documentación contemporánea, incluso de los cristianos, es Muawiyah, el fundador de la dinastía de los Omeya. Entonces, las primeras biografías de Mahoma surgen con los abásidas. La más conocida es Ibn Ishaq, que se escribe en el 743 más o menos, o 750, más o menos en los primeros años de la dinastía abásida. ¿Vale? Pero no tenemos ninguna copia de esta original. Y se escribe en principio esta obra como más de 100 años después de la muerte del supuesto profeta. Pero no tenemos una copia original, sino que lo que tenemos es la biografía de Ibn Hisham, que se inspira en esta biografía de Ibn Ishaq, y esta biografía está escrita en el siglo IX, en el 833. Y existen también otros testimonios que se llaman los hadices, los dichos y hechos de Mahoma, que son pues recopilaciones de testimonios en cadenas de transmisión oral. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, pues fulanito oyó que fulanito B dijo tal cosa, que fulanito B tal, y es una cadena hasta un testimonio directo de los hechos de Mahoma que dijo tal o qué cosa. Y entonces todo esto se transmitía por vía oral supuestamente durante 200, 300 años, hasta que un grupo de coleccionistas de estos testimonios, de estos relatos, lo coleccionaron los más importantes en escritos, que se llaman, pues eso, las colecciones de hadices, que las dos más importantes en el Islam sunita es el Sahih al-Bukhari y el Sahih Muslim. En nombre, Sahih significa auténticos. Según ellos, porque realmente no está muy claro cómo lo autentifiquen, que cada hadith sea auténtico y sea realmente veraz de lo que realmente hizo Mahoma, sea realmente
Claro, porque en aquella época no existía la imprenta y todo lo tienes que sumar a que todas las transmisiones orales después de 200 años sean curadas, pues sean acertadas, pues eso sea cierto. Entonces, básicamente es que no tenemos registros de Mahoma tal y como se cuentan estas fuentes 200 o 300 años después, pero no la vida contemporánea. Lo que sí sabemos a nivel de la contemporánea es que sí que había algún caudillo árabe que pues causó estas conquistas árabes, especialmente en esa época donde el imperio bizantino y el imperio persa sasánida estaban muy deteriorados por las continuas guerras que habían tenido entre ellos. Pero que este caudillo árabe llegó a invadir Jerusalén, según apuntan las fuentes judías de la época. Pero esto es contradictorio a las fuentes islámicas, porque Mahoma muere antes de la conquista de Jerusalén. Entonces hay muchas contradicciones respecto a lo que dicen los documentos de la época a lo que dicen las fuentes islámicas. ¿Podrías citar algún libro o algún investigador que se haya centrado en este asunto del origen histórico legendario de Mahoma? Como dos libros divulgativos, me gustaría nombrar al de Robert Spencer, Did Muhammad Exist? ¿Existió Mahoma?, que es un investigador estadounidense muy crítico con el Islam y ha escrito libros muy bien documentados acerca del Islam, y este es uno que ha dedicado a la investigación histórica no solamente de Mahoma, sino también del Corán, de la Meca y de todos los elementos históricos del Islam. Así como también el libro El misterio de la Meca o The Mecca Mystery de Peter Townsend, que es una recolección, hace una recolección de todas las investigaciones eruditas al respecto. Y quiero añadir también de que estas investigaciones de eruditos también están siendo muy censuradas, por supuesto, por los estados islámicos o estados musulmanes, dependiendo de si la Sharia es muy importante o poco importante, y también porque los propios académicos occidentales pues reciben dinero de estos estados islámicos, sobre todo del Golfo Pérsico, y estos eruditos más críticos con todo esto pues pueden recibir censura e incluso ostracismo por parte del resto de sus colegas también. Bien, bien. Pues uno de los conceptos más repetidos en los medios de comunicación cuando se habla de Islam, sobre todo de islamismo o del terrorismo islámico, es el de yihad. No sé hasta qué punto se usa de manera correcta o no correcta. Generalmente se traduce como guerra santa. Pero yo también he oído por parte de personas filoislámicas, ¿no?, que defienden el Islam, pues que en realidad la yihad es un concepto de lucha interior contra el mal y que nada tiene que ver con la guerra. Pero claro, ¿podrías explicarnos realmente qué es la yihad y su relación con los conceptos Dar al-Harb y Dar al-Islam? Sí. La palabra yihad significa esfuerzo, en un sentido más literal. Hay una parte que podría ser la yihad interior, que es como el esfuerzo interior, que es lo que dicen. Estas son las corrientes más espiritualistas, más, por ejemplo, el sufismo, de parte del Islam, que es, pues, haz tu lucha, tus impurezas en el interior, ¿vale? Que sería, pues, la parte, pues, más espiritual o religiosa del Islam. Pero también tiene una vertiente política, que es la lucha religiosa, la lucha santa, la guerra santa contra el infiel para expandir el Islam como un sistema sociopolítico. Por ello, los terroristas actualmente se llaman yihadistas, porque luchan para implantar el Islam por todo el mundo, hasta convertir todo el mundo en un califato universal, porque el Islam es un sistema universalista y totalitario, como por ejemplo puede ser el comunismo, por ejemplo. Esta idea de que
Pero yo diría que es aún peor que el comunismo, porque también engloba todas tus esferas de vida. Es muchísimo más totalitario para mí el Islam que el comunismo. Y hay otro elemento que hace poco leí. Hay 5 pilares en el Islam actualmente, que pues la shahada, el zakat, o bueno, que pagas ¿cómo se dice? Un dinero de beneficencia. También está el Ramadán, o hacer el ayuno sagrado. También el viaje de peregrinaje en la Meca. No recuerdo cuál era el quinto. Creo que las 5 oraciones diarias. Sí, las 5 oraciones diarias que no están en el Corán, pero que sí que están en los hadices. Pues resulta que antiguamente, al inicio del Islam, no existía en los textos legales islámicos la limosna, sino que ese pilar era la yihad. De algún momento esto se cambió. Pero también la yihad no solamente es que tú luches, hay muchos tipos de yihad en cuestión de guerra santa, porque también tú puedes financiar la yihad. Y tiene mucha importancia por el concepto de que como Mahoma es el ser humano perfecto, pues tienes que imitarlo tanto como se puede, tanto en lo que dice como lo que hace. Si, por ejemplo, hay hadith, pues Mahoma, antes de bañarse, se tiene que quitarse el zapato del pie derecho, pues también tienes que hacer lo mismo para acercarte más a él y poder llegar al cielo. ¿Qué pasa? Que la práctica nadie puede, y al final todo el mundo pasa un cierto periodo de tiempo, aunque sea musulmán, en el infierno, es decir, en las llamas, donde en algunas descripciones de cómo es el infierno en el Corán y en los hadices, te van despellejando la piel y después se te va formando una nueva. Y eso de forma eterna y de forma es un poco bastante sádica. Pero si mueres como mártir en defensa del Islam, es la vía para la cual tú puedas llegar directamente al cielo y disfrutar, como dicen tanto en el Corán como en los hadices, de las jurías, de esas vírgenes del paraíso para los hombres, que en algunos hadices y en algunos comentarios al Corán pues pueden llegar a tener miles de jurías para un solo hombre, y que además el hombre tendrá una fuerza sexual de 30 hombres. Sí. ¿Y nos puedes explicar el Dar al-Harb y Dar al-Islam? ¿A qué se refieren estos dos conceptos? Sí. Dar al-Islam es la casa del Islam, es las tierras que han sido conquistadas por el Islam. Y el Dar al-Harb es la casa de la guerra o territorios que no han sido conquistados por el Islam. Entonces es deber de todo musulmán irse a las tierras de Dar al-Islam al Dar al-Harb para conquistarlas. Hay subtipos de este tipo, es decir, una tierra que era Dar al-Islam, pero que ha vuelto a ser Dar al-Harb, como puede ser la península ibérica, que antes fue Al-Ándalus y finalmente los cristianos hicieron la reconquista y expulsaron tanto los musulmanes como después los moriscos. Pues eso se ha convertido en un tipo de Dar al-Harb. Y aquellas tierras que fueron Dar al-Islam es imperativo que sean otra vez reconquistadas. De ahí el mapa que puso en su momento el Estado Islámico, que una gran cantidad de África y también Europa, incluyendo la península ibérica, tenía que volver a ser conquistada por el Islam, en este caso por el Estado terrorista del Estado Islámico. Y bueno, es ver un poco entonces que el Islam es más allá de una religión, es una ideología política. O sea, toda religión también puede tener una ideología política. También un ateo pues, puede tener una ideología política anticlerical de matar a todo religioso también. Pero es que el Islam, desde su nacimiento, la política
está implicada en él. No se puede separar la una de la otra. Y junto con el concepto de yihad, el otro concepto más citado es el de sharia, que se suele traducir como ley islámica. ¿Nos podrías explicar en qué consiste la sharia? ¿Cuándo surge la sharia? Sí. Primero debería explicar un poco lo que es el Corán y los hadices y después explicar lo que es la sharia. Es muy sencillo. A ver, el Corán es la verdad revelada de Dios Alá por el profeta Mahoma, siendo el intermediario entre Alá y el profeta Mahoma, el arcángel Gabriel. Entonces Mahoma va teniendo diferentes revelaciones a lo largo de su vida y que tras su muerte, pues primero el califa Abu Bakr la recopila en el Corán y después también pues, se va repartiendo a lo largo del mundo, pero después el califa Othman en el 652 hace otro tipo de Corán porque está habiendo muchos errores y la gente no entendía el Corán. Entonces, esto es el libro sagrado que es inmutable, que está perfectamente preservado, ¿de acuerdo? Y que además existe de forma increada, o sea, no se creó por el Dios Alá, sino que existía de forma increada en unas tablillas de arcilla en el paraíso islámico. Por otro lado, están los hadices, dichos y hechos de Mahoma que ya he explicado antes. Bien, pues resulta que el Islam crea lo que es la Sharia, que son el conjunto de leyes que se inspiran en el Corán y los hadices. Pero hay que entender una cosa, aunque el Corán sea perfecto y la vida de Mahoma sea perfecta, pues entre el Corán y los hadices se van anulando diferentes puntos. Por ejemplo, en el Corán, las partes del Corán que sean las últimas, donde el Islam era más violento, donde Mahoma tenía más poder político, religioso y era más intolerante, anulan las anteriores, las del Corán de la Meca, por así decirlo, cuando Mahoma simplemente era un predicador y no era un luchador, un guerrero. Lo mismo con los hadices. Pero resulta que partes del hadith pueden ser anuladas por el Corán y partes del Corán pueden ser anuladas por el hadith. Y lo que queda es la Sharia, que es el conjunto de leyes, las cuales son creadas por unos jurisprudentes y que, digamos que gobierna toda la vida del musulmán. No distingue entre la parte militar, la parte civil, ni la parte religiosa. Incluso todo lo que es la parte sexual, todo está unido en la Sharia. Y además no solamente se aplica para los musulmanes, sino también para los no musulmanes. El cristiano también tiene que obedecer la Sharia si vive en un Estado islámico, así como también el judío. El Islam dicen que es una religión de ley, básicamente. Por lo tanto, no existe la moralidad como la libertad de poder escoger el bien y el mal. Tú solamente obedeces lo que es legal o lo que es ilegal. Y es un concepto que empezó a desarrollarse a partir del siglo VIII, a medida que el Imperio Islámico se iba consolidando, y sobre todo en el siglo IX, cuando se van creando, por ejemplo, en el Islam sunita, que es importante distinguir Islam sunita de Islam chiita, ¿vale? Que esto es por la primera guerra civil que hay en el Islam, dependiendo de quién sería el sucesor de Mahoma tras la muerte, no sé si fue de Othman o de Ali, me parece, que hay diferentes partidarios. Pero bueno, poco tiene que más. Lo que tenemos que entender es que en la Islam sunita, que es el Islam que practica la inmensa mayoría de los musulmanes que viven en España, más de 2 millones de personas, pues tiene 4 escuelas de jurisprudencia, en que el 80% de su contenido de leyes es igual. Solo un 20% difieren,
pero no hay mucha que digamos diferencia. Entonces es una manera, pues, de cómo el musulmán se tiene que comportar y lo regula todo, como he dicho. Todo, hasta un concepto que a los cristianos puede parecer un poco raro, que es la sabilla, que es el hecho de que en caso de, y esto está explicado en los textos legales islámicos, cuando un musulmán está en una tierra hostil, él mismo puede fingir no ser musulmán, lo que le permite, pues puede beber alcohol, puede fornicar con mujeres no musulmanas, puede no hacer plegarias, puede decir que no es musulmán, cosa que a nosotros nos choca mucho porque los cristianos es como, bueno, no somos cristianos, ¿vale? No es que seamos cristianos, pero en la cultura en la cual pues provenimos de cierto ámbito cristiano, pues recordamos a los primeros cristianos que se declaraban ellos mismos como cristianos hasta el punto de que los mataban los romanos. Entonces, eso es algo que nos choca mucho. ¿Y es un mito o es cierto que la Sharia consiste, por ejemplo, en una mujer que ha cometido adulterio, lapidarla hasta la muerte? A un homosexual, por ejemplo, se le puede lanzar desde una altura para ejecutarlo por haber cometido el pecado de sodomía, ¿no? O que se le corten las manos a una persona que haya robado, o forma parte de las leyendas populares. Por ejemplo, hay un manual que se llama la Hedaya, que regula la ley islámica de la Escuela de Jurisprudencia Hanafi, lo recopila de todo, es la que, por ejemplo, se utiliza para países como Pakistán, por ejemplo, o Bangladesh, o Afganistán, por ejemplo. Pues tiene 40 páginas dedicadas a la amputación de manos por robo. Y como todo sistema legal, pues tiene también sus excepciones. Por ejemplo, si un musulmán oye música, la música está prohibida en la ley Sharia. Entonces esto hace que pueda acudir, pueda entrar, porque quiere en la casa sacarle los instrumentos, le está robando los instrumentos, pero para destruirlos. Entonces, eso estaría permitido en la ley Sharia. De la misma manera que si oliese el olor de vino, porque el vino también es ilegal en la Sharia, le podía robar a esa persona entrando en su casa el vino y destruirlo. O sea, ¿por qué? Porque no cuenta tanto la acción, sino la intención. Si tu intención es quitarle eso para destruirlo, no pasa nada. Pero si tu intención es, por ejemplo, coger el vino para bebértelo tú, entonces sí que eso sería un crimen y sería castigado con una amputación. Entonces, pero hay grados y hay momentos en los que esto se puede aplicar o no. O sea, todo tiene una excepción porque todo es legal. Todo tiene echa la ley, echa la trampa, por así decirlo. Pero existe el fenómeno de la lapidación, Existe. O la condena a muerte de los homosexuales. Eso existe. Y de hecho, por ejemplo, a veces también existe el fenómeno de la lapidación también en los hombres, incluso a veces en algunos países incluso peor, porque como cuando eso ocurre con las mujeres, por las instituciones feministas a nivel internacional y la presión que hacen los países occidentales, incluso pues las mujeres al final acaban no sufriendo tanto en según qué circunstancias, por la mayor cobertura mediática. ¿Y se aplica en Europa la Sharia? Porque a veces he leído en la prensa que en algunos barrios, por ejemplo, de las banlieues de Francia, de las afueras, donde hay una mayoría de población musulmana, se ha llegado incluso a aplicar la Sharia en algunas zonas.
Sí, pero eso se da, bueno, hay varios factores cuando son poblaciones de mayoría musulmana que se encierran en guetos, donde también puede ser que haya una influencia por parte de clérigos musulmanes rigoristas si quieren que se implantan y pues que hay impunidad para hacerlo también. Recuerdo también ver vídeos de musulmanes islamistas implantando una ley sharia en ciertos barrios de Londres, diciendo incluso a británicos no musulmanes que no podían beber ni podían tocar la guitarra, a veces de forma vale y a veces de forma violenta. Y recordemos también de que existe la policía de la moralidad tanto en países como Arabia Saudita como en Irán, donde vigilan pues, que no se consuma alcohol, que las mujeres lleven velo islámico, que no se toque música. Entonces sí es posible, porque recordemos que es un sistema político, sociopolítico ante todo el Islam. ¿Y es cierto que el Corán permite pegar a las mujeres? Sí. En el sentido, bueno, el Corán dice que los hombres están a cargo de las mujeres. Ya las mujeres, incluso en todas las sharías, son tratadas como menores de edad. Algún hadith dice que el profeta Mahoma que las mujeres son deficientes intelectuales y que en el infierno la inmensa mayoría de personas que pueblan en el infierno son mujeres. El Islam es una religión muy misógina, pero mucho. Y además, pues, en el caso de que, literalmente en ese versículo coránico, si la mujer no obedece al hombre, hay varios grados en los cuales pues, puede retirarle de la cama para que duerman en camas separadas, incluso en un punto, pues, llegar el hombre a pegarle. Y se hizo viral un vídeo que explicaba un hombre árabe cómo pegar de forma islámica, de forma legal islámica a una mujer. Eso se hizo viral también por las redes. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de historia. Los historiadores podemos llamar oficialistas, cuando hablan de la Edad Media, siempre se refieren a la Edad Media como una época oscura, marcada por la miseria, la guerra, las epidemias, el fanatismo religioso cristiano, obviamente, y el retroceso cultural, científico, tecnológico. Ahora no tenemos tiempo para desmentir, ¿no?, que la Edad Media es un periodo largo, complejo y, bajo mi punto de vista, maravilloso, pero sí que vamos a centrarnos en, por otro lado, cómo se ve la visión del Islam en la Edad Media, sobre todo aquí en la península ibérica, ¿no? Mientras que en el norte de la península ibérica hubo una sociedad que acabó con la esclavitud, con el patriarcado, con el imperialismo militar y con el expolio fiscal del Estado Islámico en la península ibérica, tenemos a muchísimos historiadores que se refieren al Andalus, que es el nombre que le damos habitualmente, ¿no?, a los territorios de la península ocupados por el Islam, como una especie de paraíso en la tierra en el que había una tolerancia religiosa y de ideas, ¿no? Siempre se habla de Toledo como la ciudad en la que coexistían los tres credos monoteístas, ¿no?, cristianismo, judaísmo, islam, donde había libertad de pensamiento, lo que hizo florecer la ciencia, la tecnología, la filosofía, incluso que había una abundancia material mucho mayor que en las sociedades cristianas del norte. Incluso he llegado a oír personas que dicen que las costumbres comunales del país valenciano tienen un origen islámico, ¿no? Pero claro, ¿realmente Al-Ándalus fue este paraíso terrenal que algunos nos están vendiendo? Bueno, pues los historiadores o intelectuales que afirman esta existencia se basan en afirmaciones del siglo XIX que tenían una visión romántica de Al-Ándalus, en la época del colonialismo europeo sobre África y Oriente Medio,
donde las potencias musulmanas estaban ya más dominadas por Europa, y si eso se veía de forma romántica, y también se romantizó al Andalus, pero las investigaciones históricas más objetivas y críticas desmienten eso, y de hecho, si alguien quiere leer un buen libro de divulgación para desmentir esto, está el libro que se llama El mito del paraíso andalusí, de Darío Fernández Morena, un investigador estadounidense de origen cubano que ha investigado las diferentes fuentes primarias, tanto cristianas, judías y islámicas, de lo que fue el Andalus, y para nada fue un paraíso islámico, era una teocracia muy poderosa, donde mandaba la ley Sharia, donde los musulmanes tenían mayor poder y donde las minorías religiosas, como eran los judíos, los cristianos, pues claro, estaban en un estatus que no es el de mozárabe para los cristianos, sino que era para tanto judíos como cristianos los dimíes, que es ese estado de ciudadano de segunda categoría, en el cual apenas tienes derechos, no puedes apenas hacer proselitismo de tu religión en público, porque si no puedes enfrentarte apenas, donde un musulmán puede matarte de forma impune, podemos decir, donde has de pagar un impuesto, que es la jizya, que eso se paga de forma humillante, según de qué manera, para someterte en humillación, y todo es para motivarte a que finalmente te conviertas al Islam. Aparte también que es un sistema sociopolítico que se basaba en la esclavitud. Casi todo el trabajo lo hacían esclavos, de alguna manera. Y era muy importante las ceifas, que era una especie de saqueos en los pueblos del norte para conseguir botín, material, donde se hacían matanzas y se conseguían esclavos, sobre todo esclavas sexuales, que muchas veces iban a parar a los harenes de los grandes capitostes del Estado Islámico andalusí. Entonces, y además también había abundancia material solamente para los líderes, pero era muy común que habían sequías, que había mucha pobreza material para el pueblo andalusí. Al contrario que en los pueblos del norte, donde lo que había era mucha abundancia material, porque ahí había el trabajo libre, donde había una gran revolución tecnológica. En cuanto a lo que es la filosofía, lo que hizo al Andalus fue traducir algunos textos filosóficos, especialmente Platón y Aristóteles, que son podemos decir, los filósofos de las dictaduras y que tanto gustan también a los musulmanes, especialmente a los jefes musulmanes, califas, líderes políticos, ulemas, alfaquíes. Y por ello los traducían, pero es que previamente estos y otros muchos más habían sido traducidos en otras lenguas cristianas, y también al hebreo también habían sido traducidas. Y al mismo tiempo, la gran revolución tecnológica, como he dicho, se sucedió en el norte de la península ibérica, en el norte, pues eso, cristiano, no en el Estado Islámico. Se hubieron algunos descubrimientos, tanto en Bagdad como en el Andalus, pero fue más a consecuencia de que el Islam estaba en expansión, estaba conquistando muchos territorios no musulmanes, que no porque ellos mismos fuesen grandes innovadores. Simplemente se dieron una serie de circunstancias que en un momento también de más tolerancia religiosa, mucha gente erudita y multicultural de esos imperios hicieron grandes aportaciones.
En determinados municipios del Estado español se erigieron estatuas en honor a líderes políticos andalusíes, de Al-Ándalus, como por ejemplo Almanzor o Abderramán III, que creo que fue el primer califa, ¿no?, de Córdoba. Sí. Entonces, claro, hubo polémicas políticas entre derecha e izquierda de si la estatua había que quitarla o no había que quitarla. Y la izquierda política, sobre todo de Podemos y también del Partido Socialista, defendieron las figuras históricas de personajes como Almanzor y Abderramán III. Y bueno, tengo entendido que además de ser Abderramán pues un tirano, ¿no?, un monarca con mucho poder, también era un asesino sin escrúpulos, un pederasta, un sádico. Y bueno, Almanzor se dedicaba a saquear y, como tú has dicho, ¿no?, a secuestrar básicamente niñas y adolescentes que luego eran vendidas como esclavas sexuales, ¿no? Fue célebre el saqueo que hizo durante muchos días en la ciudad de Barcelona, en el 985, ¿no? Entonces, eran habituales estas prácticas por parte de los dirigentes musulmanes. ¿Cómo se percibía en el norte de la península ibérica la presencia de un vecino tan hostil? Se apreciaba con miedo, pero de hecho, sobre, por ejemplo, Abderramán III, se puede consultar la crónica de un historiador hispano-musulmán del siglo XI, Ibn Hayyan, que explica pues, lo que hacía este hombre, que incluso por feos o por mandaba matar a una esclava de su harén por hacerle un feo o quemarle la cara. Y muchas de estas esclavas te aseguro que eran de origen cristiano, porque además estos dirigentes tienen una gran fijación por las mujeres rubias de ojos claros, sobre todo de la zona vascona, que los vascones eran los que más se oponían al Estado Islámico andalusí. Y estos pueblos del norte pues los veían con relativo miedo, porque cada vez que hacían sus invasiones mataban a todos los hombres, violaban a las mujeres y las mataban, y solo se quedaban con las más jóvenes para después estas niñas, después de haber presenciado a sus seres queridos ser muertos, violados, torturados, pues ser llevados a rastras hasta Córdoba o hasta cualquier otra ciudad del Andalus para ser vendidos como esclavas. Almanzor tiene la connotación de ser llamado el gran cazador de mujeres. Fue un gran visir que, bueno, pues consiguió ascender al poder y usando el fanatismo de la escuela malikí, consiguió mucho poder y fundó un gran ejército para hacer unas aceifas enormes como la que tú has comentado de Barcelona, pero muchas otras más. Recuerdo que también invadió Santiago de Compostela y se llevó las campanas de la iglesia de Santiago de Compostela hasta Córdoba. Era una señal como de humillación a esos pueblos del norte. ¿Y cómo es posible que un estado tan poderoso como fue el Califato de Córdoba? Creo que Córdoba era la mayor ciudad de Europa en su momento, una gran megalópolis, con un ejército formidable de mercenarios, muchos de ellos creo que eran esclavos del África subsahariana. ¿Cómo es posible que sucumbiera años después ante la fuerza de unos reinos pequeños del norte de la península ibérica? ¿Cómo pudieron, ¿no?, lo que se ha llamado reconquista, expulsar a los musulmanes? Bueno, la historia es compleja, lo que se llama reconquista. Primero porque los dos territorios, tanto la mitad norte como la mitad sur, eran muy diferentes. Si la mitad norte era, pues eso, un Estado islámico, el Estado Islámico andalusí, donde el pueblo no tenía poder, donde la esclavitud era el sistema sociopolítico para sostener la economía, donde los ejércitos los formaron principalmente mercenarios pues, de países eslavos o de otros sitios, así como también esclavos profesionales. Es muy típico que en los reinos islámicos del Magreb o con el Andalus hubiesen auténticos ejércitos de negros, que eran
formados para ser esclavos. Las levas andalusíes, las tropas medias que se llevaban de forma forzada, solían ser poco eficaces porque no rendían lo suficiente y tenían poca desconfianza. Y además también en el Islam hay lo que es el martirio, que había comentado antes. Eso hace que a nivel estratégico pues se tenga poco aprecio por la vida. Entonces las estrategias que el Estado Al-Ándalus y otros estados islámicos de esa región lanzaban contra los pueblos del norte, pues ocasionan muchísimas bajas en su propio territorio. En cambio, los pueblos del norte eran pueblos libres, donde había lo que era un sistema de doble poder. Los reinos eran débiles en aquella época, hasta en el siglo XIII-XIV, que se fueron ya fortaleciendo. Y eso existía, que el pueblo tenía muchísimo poder popular. A través de los concejos abiertos tenían milicias populares. Y entonces este doble poder se unía con un sistema de pactos en que los reyes y los condes y los señoríos pues hacían un poquito de jefes políticos para unificar y hacer estrategia. Además, una estrategia realizada para preservar la vida, porque se tenía por la vida como algo sagrado, mientras que el Al-Ándalus siempre se cargaba de esclavos, de lo que sea, para conseguir soldados para luchar. Ellos dependían únicamente de su propia demografía para poder resistir. Al final también muchísimas luchas internas que hubieron en el Al-Ándalus también hizo que todo eso, este poder tan enorme, acabase sucumbiendo por sus propias contradicciones, que se acabase autodestruyendo. Quiero citar aquí porque Al-Ándalus ha tenido muchas rebeliones internas. Aparte de ser esclavistas, jerárquicos, misóginos, ultrapatriarcales, eran también muy racistas los musulmanes. Hay un dicho en el hadith que quiero decir que entre todos los musulmanes, los árabes son el pueblo elegido. Entre todos los árabes, los de la tribu de Quraysh, que son los que, según las crónicas islámicas oficiales, vivieron por la zona de la Meca, son los elegidos entre los árabes. Entre los elegidos de la tribu Quraysh está la familia del abuelo de Mahoma. Y entre esta familia, el elegido de todos ellos es el profeta Mahoma. Esto hacía pues que las diferencias entre los propios musulmanes ocasionasen rebeliones. Y la más importante que hubo fue la rebelión en Bobastro de Umar ibn Hafsun, que debería ser considerado, a mi entender, como el héroe de Andalucía, y que todo andaluz debería estudiar a Umar ibn Hafsun, como un hombre que intentó liberar al pueblo andalusí de la tiranía islámica. Curioso porque el folclore andaluz, la bandera, fueron creados por el romántico Blas Infante, que era un gran defensor del Islam y supongo que un gran detractor, ¿no?, de Ibn Hafsun. Es paradójico. Pues antes he comentado, ¿no?, que tanto la izquierda como el feminismo tienen cierta filia por el Islam. Son los grandes defensores de la inmigración musulmana en Europa e incluso los grandes defensores del Islam en sí mismo, ¿no? Mientras que los discursos de la derecha, sobre todo de la nueva ultraderecha, son discursos populistas en materia de inmigración, en materia incluso del Islam. Son los únicos que se atreven a decir desde las instancias del poder un discurso más o menos crítico con el Islam, al mismo tiempo que nunca, cuando están en el gobierno, frenan las políticas que se están produciendo de fomentar el autoodio por parte de las sociedades europeas, occidentales, y de impedir de facto la maternidad a las mujeres occidentales, ¿no? Pero a mí me sorprendió bastante conocer hace un tiempo que los regímenes fascistas del siglo XX, es decir, el nacionalsocialismo alemán, incluso la dictadura franquista aquí en España, adoraban el Islam, ¿no? Resulta de lo más curioso, ¿no? Entonces, creo que por aquí tengo alguna frase. Sí, la estoy buscando. Por ejemplo, alguna frase de Adolf Hitler, el creador
del nacionalsocialismo y dictador alemán, que claro, en la ignorancia tan propia de las sociedades actuales podríamos pensar que si la izquierda defiende al Islam y la derecha lo critica, Hitler, que era la ultraderecha más pura, ¿no?, pues sería muy crítico con el Islam, pero no es así en absoluto, ¿no? Tiene frases Hitler como, por ejemplo, los únicos a los que considero dignos de confianza son los musulmanes, ¿no? Otra frase que también quería destacar de Adolf Hitler es: estoy convencido de que los pueblos gobernados por el Islam estarán siempre más próximos a nosotros que, por ejemplo, Francia. Y bueno, podría seguir leyendo frases, ¿no?, de Hitler. También parece ser que Himmler, el que fuera líder de las SS, también adoraba al Islam, que Franco, que hizo carrera política en África, en lo que hoy en día sería Marruecos, también era un admirador del Islam. Y luego tengo aquí una frase del psiquiatra Carl Gustav Jung, que dice: la cosmovisión de Hitler es la más cercana posible al islamismo, prometiendo el máximo de recompensas en esta vida, pero con ese Valhalla a lo musulmán, en el que todo alemán merecedor puede entrar y disfrutar de su grandeza. El nacionalsocialismo predica, como el Islam, la virtud de la espada. Entonces, me gustaría que nos hablaras de esta relación existente entre los fascismos del siglo XX y el Islam. Quisiera empezar con una frase de Mussolini que dijo en un discurso en 1925, que para mí resume lo que es el fascismo. Dice así: todo en el Estado, nada contra el Estado y nada fuera del Estado. Es esta tolatría que define todos los fascismos, tanto el fascismo de derechas como el fascismo de izquierdas, como de la Unión Soviética, como yo podría llamar del fascismo islámico. Entonces, pero ¿cuál es la relación entre, como tú dices, nazismo, fascismo y el Islam? En lo que respecta a la relación entre nazismo e Islam, hay un libro escrito por David Motadel llamado Los musulmanes en la guerra de la Alemania nazi, de reciente publicación hace unos pocos años, en el que explica cómo durante la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1941 a 1942, la Alemania nazi llevó a cabo una operación para incorporar a los musulmanes en su lucha contra los países aliados, especialmente en África y en otros sitios donde pues, el Imperio francés y el Imperio británico pues, tenían colonias donde había musulmanes. Y la idea era volverlos en contra de estos estados. Y se creó pues, un montón de propaganda, se simpatizó también con el gran muftí de Jerusalén, que es el llamado fundador de la nación palestina, que una de sus frases es que los principios entre el Islam y el nazismo son muy parecidos. Y este mismo se reunió con Hitler. Entonces, pues las simpatías entre Islam y nazismo pues eran conocidas. Y Henry Himmler, por ejemplo, era un gran simpatizante también del Islam. Y de hecho, llegó a haber unidades enteras de las SS formadas por musulmanes, con un clérigo musulmán en cada una de ellas. Hasta ese punto se llegó. Las SS fue el que más llevó en adelante esta incorporación de los musulmanes junto a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y está considerado por este propio autor como de las campañas de propaganda y de coloración entre una potencia occidental y el Islam más cortas y más improvisadas y más potentes que han habido. Por lo que respecta, por ejemplo, a Franco en la Guerra Civil, hay un par de libros como es Islam y Guerra Civil y la guerra que vino de África, de otro historiador, Gustavo Nerín, que explica cómo para la Guerra Civil Española el ejército de Franco utilizó 100.000 soldados marroquíes
para su lucha y los utilizó como punta de lanza, porque fue el destacamento que más bajas tuvo, 33.000 muertos. El 33% de esa unidad de 100.000 soldados marroquíes murió durante la guerra civil, porque los utilizó como carne de cañón, como punta de lanza. Hay que recordar que en lo que es la perspectiva militar, si un 20% o más de tu escuadrón muere, eso se considera un fracaso logístico y táctico. No puede morir tanta gente. Y esto lo hacían, ¿por qué? Porque estaban fanatizados. Y al estar fanatizados, porque esperan que cuando mueran luchando por el Islam contra los infieles, alcanzarán el paraíso. Y eso les fue muy eficaz. Y a cambio, cuando la guerra la ganó Franco, la guerra civil española, tuvo su propia Guardia Mora. Hay que recordar también que, aparte de los soldados marroquíes, la Legión Cóndor, junto con algunas tropas italianas, el Requeté y alguna otra tropa nacional, fue imprescindible para que Franco ganase la guerra. Porque las tropas regulares españolas no eran muy entusiastas, ni por el bando republicano ni por el bando fascista, de luchar en la guerra civil. Por eso es importante la importancia que tuvo el Islam para ganar. Y esto es muy interesante, pero el clero islámico marroquí apoyó completamente la guerra de Franco. Pero el clero católico, pues hubo una parte que estaba en contra de esta colaboración entre el Islam y el fascismo español. Y esto mismo también se vio en parte en la Alemania nazi, porque parte del clero católico se opuso a Hitler. Y un 12% de los clérigos católicos fueron asesinados en la Alemania nazi. Entonces vemos que los propios católicos, que forman parte de una institución horrenda como es la Iglesia Católica, pues eran más, podríamos decir, librepensadores o más disidentes que el clero islámico. Un poco la diferencia incluso que podemos ver entre lo que es Occidente, aunque sea lo más negativo de Occidente, que la Iglesia Católica, que el Islam. No, parece como si esta relación de amor que existió entre los fascismos y el Islam es porque son dos ideologías de naturaleza política y muy similares, ¿no? Que se basan básicamente en la opresión de la libertad de los pueblos y de las gentes. Correcto. Pero al mismo tiempo, volviendo a lo que habías dicho al inicio, Sí. ¿por qué la extrema derecha ahora es, podemos decir, crítica con el Islam, islamófoba? Porque forma parte del juego de poder entre la izquierda actual islamófila y la extrema derecha islamófoba. Esta extrema derecha, que además es la que se crea durante la operación Gladio, que es, esta operación, que de un libro que podéis leer, que son los ejércitos secretos de la OTAN, que en plena Guerra Fría se van creando este grupo de parafascistas para evitar que muchos pueblos de la Europa occidental estuviesen en manos de comunistas. Y también supongo una manera para evitar la subversión soviética. Y también una manera para desligarlos completamente de lo que sería su pasado fascista original. Pues si bien habían algunos nazis que tenían un rechazo al Islam, había otros que eran más, podemos decir, tienen una islamofilia. Y de hecho, algunos de estos nazis, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, se convirtieron al Islam y se fueron a vivir en países musulmanes también. Porque alguna vez se planteó el Tercer Reich, el imperio de Hitler, la conversión de Alemania o de Europa, si lo hubieran conquistado en la Segunda Guerra Mundial, al Islam. No lo he llegado a investigar este asunto, pero por lo que explica, por ejemplo, Félix del Gomora y otros investigadores, la idea era islamizar Europa, por supuesto,
después de fascistizarla. Ahora, con la Unión Europea, que para mí es como el cuarto Reich, pues es Alemania la que controla lo que es la Unión Europea. Uno de los proyectos que buscan es islamizar Europa y después fascistizarla. Por ello, la operación de hacer entrar más de 1 millón de inmigrantes sirios, creo que fue en el año 2015, en Alemania, para poco a poco implementar ese paso. Eso no quiere decir, es muy importante, que demonice a todos los musulmanes que entrasen en aquella o todos como futuros agentes o agentes subversivos o fascistas, sino simplemente les están utilizando de múltiples maneras para inmigrantes, para hacer trabajos económicos y sostener estas economías, pero por otro lado ayudar a la islamización de esos países. Y hay que entender que criticar al Islam también es ayudar y proteger a los musulmanes. Muy bien. Y claro está, nosotros hacemos una llamada a la libertad de conciencia y a la apostasía del Islam. Vamos a hablar del tema del feminismo y el Islam, ¿no? Porque sorprende cómo, por ejemplo, el feminismo sea, yo me atrevería a decir, una religión política tan implantada a nivel institucional en los países occidentales de tradición cristiana, cuando son sociedades que tradicionalmente siempre ha habido un gran respeto entre mujeres y hombres y ha habido una gran libertad por parte de las mujeres e incluso el patriarcado impuesto por Napoleón en el Código Civil de 1804 hace ya muchos años que se terminó y se acabó esta discriminación legal de las mujeres. Y mientras que se nos tacha a los hombres europeos de machistas, en cambio, cuando las feministas hablan de las sociedades islámicas, se dice que las mujeres llevan el velo porque quieren, porque forma parte del ejercicio de su libertad, ¿no? Algo que choca bastante, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿es compatible el feminismo con el Islam? No lo es. Al menos según lo que ellas quieren entender. Porque si el feminismo nace, según ellas, como un acto para empoderar a las mujeres, para que tengan libertad para actuar, entonces el Islam es todo lo contrario. Es la religión más patriarcal, misógina, despótica y machista que hay. Y además otra cosa, es que el velo islámico no se lleva, o al menos muchas de las mujeres no lo llevan porque lo quieren hacer. Pero si desde el principio, cuando eres una niña, por ejemplo en Irán, es obligatorio a partir de los 9 años llevar el velo islámico, por ejemplo. Y es obligatorio porque si no lo llevas, pues el Estado te puede perseguir o tus propios familiares te pueden tachar de puta. Así que claro, en Irán o en otros países musulmanes, porque digamos que es una manera de controlarte. Originalmente el velo islámico se impuso en la sociedad islámica para distinguir a las mujeres esclavas de las mujeres que no eran esclavas, que eran, pues eso, propiedad de los hombres musulmanes, por así decirlo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que los requisitos de ropa, por ejemplo, de una esclava eran diferentes a los de una mujer no esclava. Una mujer esclava la podías violar, básicamente. En cambio, una mujer que iba tapada, en principio, como no es de tu propiedad y es, en principio, por así decirlo, está a cargo de otro hombre, ya sea ese su marido o un familiar varón, no puedes tocarla, así decirlo. Pero es que estamos hablando entonces de una cultura de la violación, por así decirlo, una verdadera cultura de la violación que las feministas callan. Y otra cosa es, no puedes decir a alguien que lo lleve porque sus familiares le obliguen a llevarlo, bien porque sus propias instituciones estatales, como es en Irán, como es en Arabia Saudita, con su policía de la moralidad y sus otras muchas leyes, les obligan a ello, o la propia comunidad les puede castigar si no llevan el velo islámico. Existen también los crímenes de honor,
ejemplo, pues la mujer tiene que mantener el honor o el prestigio de la familia llevando esos velos islámicos. Así que llevan esa responsabilidad en sus hombros también. En Irán se llega al punto de que si no llevas el velo islámico, estás insultando a los mártires de la guerra que hubo entre Irak e Irán, por ejemplo, hasta ese punto. Cuando dicen, si tú no llevas el velo islámico, lo digo ahora en Irán por las protestas que han ocurrido desde el asesinato de Mahsa Amini, por llevar mal el velo islámico, si no llevan el velo islámico o lo llevan mal, están insultando a la memoria de los mártires de esa guerra, de tantos miles de muertos de hombres iraníes en esa guerra. Bien, hay un mantra que se repite muchísimo, que es: el Islam es la religión de la paz. Y a mí me parece, por lo que tú nos estás contando, que esto es una frase orwelliana totalmente, ¿no? Que es decir una cosa que es justo lo contrario, ¿no? Ya hemos hablado de la historia de Al-Ándalus, pero hay otros muchos casos, ¿no?, de conquistas brutales de estados islámicos en determinados territorios, ¿no? Y yo hace poco conocí el caso de la India. ¿Nos podrías explicar qué pasó en la India? Sí. Me baso en explicarlo mayormente en un libro que está en inglés. Se llama Islamic Jihad, A Legacy of Forced Conversion, Imperialism and Slavery, que es la yihad islámica, un legado de conversión forzada, imperialismo e esclavitud. Está escrito por un ex musulmán de la India, que es secular y libre pensador, llamado Mohammed A. Khan. Y lo que hace este libro, pues, explicar un poco en qué consiste el Islam, como un poco la biografía de Mahoma, los fundamentos del Islam, y explica, entre otras cosas, cómo se llevó a cabo la expansión del Islam, que básicamente fue por la espada. Y también se centra en hablar de la India. En la India, antes de la llegada del Islam, no existía el concepto de botín de la guerra. Es decir, la civilización hindú de la India, el Hindustán, antes de la India, pues se basaba sobre todo tenía hinduismo, tenía budismo. No tenía la concepción de budismo, sí que había pues una casta guerrera, una casta religiosa, una casta sacerdotal, y cuando se hacía la guerra tenían unas leyes del arte de la guerra que se tenían que respetar, que únicamente pues la casta guerrera luchaba entre sí y se respetaba a los civiles. En cambio, cuando entran los musulmanes a invadir, pues todo esto no se respeta. Se mataba a quien se quisiese, los musulmanes mataban a todos los hombres que pudiesen llevar armas y esclavizaban a mujeres y niños. Además también, de acuerdo a lo prescrito en la ley Sharia y tanto en los hadices como el Corán, una quinta parte del botín, o sea, aquí se introduce la figura del botín de guerra, que eso incluye objetos materiales y esclavos, y van al califato. Si un general conquistaba cierto territorio, parte de esa quinta parte del botín iba siempre al califato. Y entonces eran siempre constantes guerras, matanzas. En cambio, por ejemplo, los dirigentes hindúes solían ser mucho más humanos, incluso cuando capturaron a un jefe musulmán, respetaban su vida y le trataban de una forma mucho más civilizada que no lo que hacían los propios conquistadores islámicos. Ellos trajeron la esclavitud como nunca antes se había visto en la India, mucha miseria material, mucho despotismo. Los propios historiadores musulmanes, además, esto lo explican con detalle y además con un orgullo de cuántas matanzas hacían, de cuántos esclavos hacían. Incluso llegaban a escribir cómo habían conseguido hacer unas montañas enormes con las cabezas decapitadas de los hombres muertos hindúes. Entonces y se estima, por ejemplo, que las matanzas llegaron a ser hasta un 70-80 millones de personas muertas solamente en la India.
Se calcula que, por ejemplo, muertos desde el comienzo de Mahoma hasta en la actualidad, por el imperialismo musulmán, pues puede superar los 270 millones de personas. Qué barbaridad. Así que lo de la religión de la paz va a ser que no. No. Sí, sí. Pues bueno, si quieres ya para finalizar la entrevista, me gustaría, aparte del análisis histórico y sociológico que hemos hecho, hablar un poquito del futuro del Islam, ¿no? Y de las sociedades sometidas a esta religión o sistema de dominación. Tú has hecho referencia, ¿no?, a las revueltas que se han producido últimamente en Irán. Hemos visto imágenes de mujeres y hombres atreviéndose a quemar el velo en público, en la calle, ¿no? Hemos visto revueltas, pero ¿realmente es posible una revolución en las sociedades islámicas para acabar con este sistema de dominación? Sí es posible, pero tiene que haber no solamente una crítica al Islam, sino alternativas. Y para buscar esas alternativas, no tienen que buscarla en productos foráneos como puede ser el feminismo, otras religiones políticas, sino que han de mirar dentro de su cultura y ver lo positivo de ellas, como puede ser, pues en Irán existe un movimiento campesino con cierto concejo abierto, Shoka o Shloka creo que se llama, pero que fue aplastado por la revolución islámica de 1979 del Ayatollah Khomeini. También, por ejemplo, mirar la cultura amazigh o bereber, que aún existe, pese a la culturación árabo-islámica desde las conquistas árabes de todo el Magreb, por ejemplo. Y que además pues tuvo también un sustrato cristiano norteafricano muy potente en contra de la Iglesia Católica, como fue los circunceliones y los donatistas, por ejemplo. Y entender entonces que ellos mismos pues tienen que ver el Islam como lo que es una religión política que les han impuesto. También algunos pueden intentar reformar el Islam para quitar su vertiente más política, más totalitaria y únicamente se convierta en una religión privada. Pero, y esto es mi opinión, viendo toda su historia, cómo se ha formado, teniendo en cuenta que sus orígenes históricos están por cuestionar, porque yo he cuestionado el profeta Mahoma, pero hay que cuestionar también la Meca como sitio de origen del Islam, el Corán como, pues palabra de Dios, que no tiene nada de Dios. Pues entonces debería en estos sitios hacerse una crítica radical, plantear un nuevo tipo de política en el cual se separe la religión de lo que es la política y construir sociedades sin Estado, pero sí buscando lo positivo de lo popular en cada territorio. Pueden inspirarse también en parte en otras experiencias de otros pueblos, pero sobre todo han de partir de ellos mismos y tienen que repensar toda su existencia. Yo sí que creo que se pueden hacer unas revoluciones, pero hay que hacer revoluciones, no revueltas. Las revueltas constituyen el malestar, pero si no hay un programa, unas ideas revolucionarias, no se puede eso después convertir en una revolución. ¿Y qué pasa con los musulmanes que ya están viviendo con nosotros en Europa, ¿no? Porque, bueno, ahora estamos viviendo un momento, yo creo, de desmoronamiento del sistema de dominación. Se está hablando de guerra, hay una crisis energética, falta de recursos, una crisis medioambiental, sobre todo una crisis de valores, ¿no? Parece como que nuestra sociedad occidental se está viniendo abajo, se está desmoronando. Así que será un momento de cambios, de transformaciones sociales, quizás revolucionarias. Entonces, ¿qué papel pueden jugar los musulmanes que ya viven aquí con nosotros? ¿Se podrán adaptar a los valores tradicionales positivos de la cultura occidental? No sé, la libertad de conciencia, la libertad individual, la democracia, la equivalencia entre sexos. Es complicado de entender. En primer lugar,
Primero porque estas comunidades están siendo de alguna manera influidas por agentes políticos externos como las dictaduras islámicas como Arabia Saudita, como Qatar, así como otros estados musulmanes que financiando mezquitas radicales quieren subvertir también lo que es el territorio del Estado español, de toda la península ibérica, pero al mismo tiempo también son personas. Entonces hay que denunciar estas influencias, también hay que hablar con los musulmanes y decirlo que pueden vivir aquí y practicar su religión en privado, pero también respetando a las mujeres, incluso a sus propias mujeres, porque también son seres humanos, muy importante, y también tienen derecho a disfrutar de unos deberes y obligaciones como seres humanos para que se vuelvan seres humanos integrales, que es lo que tienen que ser todos, hombres y mujeres. Al mismo tiempo, pues, hay que respetar sus creencias de puedan o no comer pues, determinadas comidas, pero no se les puede imponer, ellos no pueden imponer, nosotros podemos imponer temas más culturales. Y al mismo tiempo, pues se tiene que hacer una crítica de lo que es el Islam político, de lo que es la yihad, de lo que es la ley sharia. Eso no se puede implantar. Porque además, la ley sharia tiene un concepto que es la ley divina, es la ley de Dios, o la ley natural, como los leyes naturalistas le dicen, pero es que la ley divina o ley naturalista hace incompatible que podamos vivir en democracias. Yo quiero vivir en democracias, pero democracias directas, asamblearias, donde la palabra del pueblo, el poder del pueblo sea real realmente. Y eso no lo vamos a vivir ni con una ley sharia ni con una ley natural, ideal que venga de arriba, así como así. Las leyes las hacemos los seres humanos. Muy bien, no sé si en esta entrevista, ¿no?, que ya dura más de 1 hora y 20 minutos, nos hemos dejado algún tema por tocar que consideres especialmente importante o esencial. Si quieres añadir algo. Sí, a ver, me gustaría también hablar de la importancia que tiene el Islam como una religión pública también. Entonces, el Islam es muy parecido a lo que es la religión del constipado, en el sentido de que es más, se tiene mucha importancia lo que se haga y se diga en público, pero es hipócrita, porque por dentro en tu casa, por ejemplo, si es Ramadán, pues puedes estar comiendo mientras no te vean, o puedes estar bebiendo alcohol. Importa más lo público, eso es lo que más importa. Y al mismo tiempo, hablar también un poquito más sobre lo que fue la conquista del 711 en la península, que creo que no lo hemos llegado a tocar, pero fue un momento, porque muchos historiadores, sobre todo además como Ignacio Laue, que perteneció a la falange de las Jones, de extrema derecha, dice que pues, no hubo tal conquista, que fue una conquista pacífica, pero realmente si analizamos lo que es la historia, estamos hablando de la España visigoda antes de esta invasión de los musulmanes, y resulta que el estado visigodo se estaba viniendo abajo por las rebeliones que tenía dentro, porque muchos esclavos pues, se liberaban o estaban en contra de esta dictadura visigoda, así como los pueblos del norte, especialmente los vascones, estaban siempre en rebelión y lucha contra el estado visigodo. Entonces, cuando estaba a punto pues, de el estado visigodo colapsar, una parte de la élite visigoda contactó con los musulmanes del norte de África para que se uniesen con ellos para sofocar estas rebeliones. Y así lo hicieron. Pero parte de la élite visigoda se rebeló y hubo una guerra civil, y eso hizo que esta minoría disidente visigoda perdiese y se fuese a Asturias. Y también parte del pueblo huyó, y ahí se
se dio el origen de lo que es la Reconquista. Y tal cual se explica, por ejemplo, en la crónica mozárabe, que es una fuente cristiana del 754, que explica, bueno, está resumido en una frase que sería espada, hambre y cautiverio, que por cierto se ha escrito un nuevo libro de un tal Yeyo Balbás, que analiza pues cómo se dio esta conquista con nuevos datos arqueológicos y documentales para quien quiera visitarlo. Pero básicamente hubo muchísima violencia. Sí, es cierto, no hubo tanta como pudiese parecer, porque como muchos de estos visigodos se unieron y se convirtieron al Islam o simplemente vivieron como zimíes, pues no sufrieron violencia por parte de los invasores musulmanes. Entonces hay que entender que la Iglesia Católica y la élite visigoda se puso del lado de los musulmanes. Y que esto puede ocurrir ahora. Precisamente lo vemos, por ejemplo, cuando muchos cristianos se unen con musulmanes para criticar el ateísmo o el progresismo. Cuando estos mismos cristianos, sean protestantes católicos, no se dan cuenta que el Islam es más peligroso incluso que el propio comunismo o el propio fascismo de derechas, por ejemplo. Y otro tema que también me gustaría aclarar un poquito más es que sobre la crítica histórica del Islam, la Meca, por ejemplo, no está claro que Mahoma o quien sea el caudillo árabe que protagonizase estas conquistas árabes, que sí que existieron, pero no el Islam antes, surgiese de la Meca. ¿Por qué? Porque la Meca, como esto lo comprueba la investigadora Patricia Cron, no era el centro del comercio internacional de la época. Porque además, en muchos mapas de la época existían pequeños pueblos alrededor de la Meca, pero en la Meca no. Incluso la propia descripción que en el Corán y en los hadices se hacen de la Meca, con mucha humedad y agua, no corresponden a la Meca, porque la Meca está en medio de un desierto de la península arábica. Y algunos apuntan a que sería más bien Petra el lugar que correspondería a lo que sería la Meca original, que Petra está en Jordania, así decirlo. Y por ejemplo, otro historiador canadiense que se llama Dan Kimpson ha investigado muchas mezquitas originales que miran hacia donde se dirigía la plegaria, es decir, donde miraba la pared que se dirige hacia el lugar sagrado. Y al principio no se dirigía ninguno a la Meca, sino a Jerusalén y a Petra. Y no es a partir del siglo IX o siglo X que cuando todas las mezquitas se cambian para dirigirse a la Meca. Y realmente entonces podemos decir que las conquistas árabes generan un Estado árabe, un imperio árabe, pero que le faltaba una religión para cohesionar su imperio. Y a semejanza del zoroastrianismo como religión de Estado del imperio persa o del cristianismo del imperio griego-romano, pues primero la dinastía Omeya, a partir de Abd al-Malik, que es el creador de la cúpula de la roca, donde primero se habla de Mahoma, y finalmente después los abásidas son los que finalmente crean el Islam como lo conocemos hoy en día. Hay una cosa muy curiosa de un califa, Muawiyah, que es el primero que se describe, que es que hay monedas que aparecen, un símbolo zoroastriano cuando está acuñado en lo que era el territorio antiguo de Persia, conquistado por los musulmanes, y monedas cristianas en la zona conquistada. Cosa que es con una figura, además que eso es blasfemo de acuerdo al Islam actual. Cosa que es una prueba más de que
La narrativa islámica oficial tiene muchos agujeros e incoherencias que tienen que ser aclaradas. Y también animar pues, al estudio de toda esta crítica por parte de canales de YouTube como Thunder Films y a el investigador francés Odo Lafontaine, autor del libro en francés, árabe y persa, Le Grand Secret del Islam, El Gran Secreto del Islam. Hay mucho que saber y animo a que exmusulmanes aquí en España se animen a hacer vídeos, a hacer textos y empiecen a criticar al Islam, porque es lo que necesitamos. Una crítica feroz a esta religión política totalitaria que es el Islam como sistema sociopolítico. Aún así, también quiero expresar el respeto de libertad de creencia por los musulmanes, porque no se trata de atacarles físicamente, ellos pueden tener la creencia que tengan, pero hay que criticar ideas peligrosas. Y la parte política del Islam, así como su ley Sharia, son ideas peligrosas. Muy bien, pues muchas gracias al invitado. Yo recomiendo a los oyentes de este audio que comprueben la veracidad de los datos que nos ha aportado, que han sido muchos. Ha dado multitud de referencias bibliográficas, nombres, datos, fechas, y todo esto se puede comprobar, está documentado. Y bueno, pues muchas gracias por esta entrevista, que yo creo que resulta muy interesante, ¿no? Y confiamos en que sea una vía para hacernos preguntas, para que los musulmanes hagan preguntas, para aquellos que inocentemente defienden el Islam sin conocerlo, también se planteen si realmente el Islam es una religión de la paz, como he dicho antes, y bueno, para ayudar a fomentar valores positivos, que eso es la intención que hemos tenido en esta entrevista. Así que con esto nos despedimos. Un saludo a todos. Un saludo.